Dais testimonio de que el Señor Jesús ha regresado y de que se ha aparecido y obrado en China, pero nosotros pensamos que el Señor regresará en los últimos días para llevarnos al reino de los cielos, o que al menos nos elevará hacia las nubes para encontrarnos con Él en lo alto. Para encontrarnos con el Señor, debemos seguir sin lugar a dudas la palabra de Dios, no la del hombre. La segunda venida del Señor es para recibir a los santos en el reino de los cielos. ¿Y sabemos qué clase de lugar nos ha preparado el Señor? Hermanos y hermanas, ¿cuál es la máxima esperanza de nuestra fe en el Señor? Ser arrebatados al reino de los cielos. Así es. Ser arrebatados al reino de los cielos, encontrarnos con el Señor, recibir la promesa y la bendición de Dios. La bendición de Dios. Hoy por fin se han hecho realidad nuestros deseos. Hoy, el Señor Jesús, a quien hemos anhelado durante tantos años, ha regresado como Dios Todopoderoso encarnado. Amén. Amén. Se ha aparecido y ha hablado en China para realizar la obra de juicio, comenzando por la casa de Dios en los últimos días, con el fin de purificar y transformar completamente al hombre y llevarlo al reino de Cristo. Amén. 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 Puesto que todos los aquí presentes creemos en Dios, debemos seguir sus huellas, recibir la aparición y obra de Cristo, oír la voz de Dios y asistir al banquete del Cordero. Este es el camino al reino de los cielos. Amén. 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 Si podemos recibir el juicio y la purificación de Dios Todopoderoso, entonces se cumple la profecía. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Hemos emprendido el camino al reino de los cielos. Entonces se cumplirá nuestro deseo de encontrarnos con el regreso del Señor y ser arrebatados al reino de los cielos. Amén. 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 Gracias al Señor. Hermanos y hermanas, respecto a la obra de juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días, si tenéis preguntas, por favor, hacedlas que queráis. Busquemos y hablemos juntos de la verdad, para que a todos nos quede clara. ¿Estáis de acuerdo? Sí, claro. Por supuesto. Ahora, dejemos que el hermano Chin y el hermano Su hablen para todos nosotros, ¿de acuerdo? Dais testimonio de que el Señor Jesús ha regresado y de que se ha aparecido y obrado en China. Creo que es cierto, ya que el Señor Jesús lo profetizó en la Biblia. Amén. Amén. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero nosotros pensamos que el Señor regresará en los últimos días para llevarnos al reino de los cielos, o que al menos nos elevará hacia las nubes para encontrarnos con Él en lo alto. Como dijo Pablo en la Biblia, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Me pregunto, ¿por qué no ha venido el Señor tal y como se describe en la Biblia? De hecho, eso no es coherente con nuestras fantasías. Es cierto. ¿Qué tiene que ver la obra de juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días con que los creyentes seamos llevados al reino de los cielos? No consigo entender esto. Por favor, habladnos de ello. Pues sí, tiene razón. Sí, habladnos de ello. Seguro que él nos lo aclara. Sí. Hacéis bien en seguir las profecías bíblicas para estudiar la obra de Dios en los últimos días. Muchos creyentes creen que cuando el Señor regrese, los elevará a lo alto para encontrarse con ellos. Esto que vosotros decís se basa en la palabra de Pablo, no en la del Señor. No tenemos manera de saber si la palabra de Pablo provenía de las nociones del hombre o provenía de la iluminación del Espíritu Santo. Sí, es cierto. Esto fue lo que dijo el Señor Jesús al profetizar su regreso. Pero de aquel día y ahora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo,
sino solo el Padre. Amén. Amén. Recordad que el Señor lo dijo muy claramente. Cuando Él regrese, nadie lo sabrá. Aparte de Dios, ni los ángeles lo sabrán. ¿No es así? Amén. Sí, en efecto. Así, según vuestra idea, quienes crean en el Señor serán elevados a lo alto para encontrarse con Él sobre la nube. ¿Se basa esto en las palabras de Dios? Creo que no. Por lo tanto, si seguís la palabra de Pablo en lugar de la palabra del Señor, sabed que os equivocáis totalmente. Pablo solo era un hombre. No representaba al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podía saber él que el Señor elevaría a sus creyentes a las nubes cuando regresara? Así pues, ¿en qué se basa la palabra de Pablo? ¿Debemos esperar el regreso del Señor según las palabras de Pablo? Pues sí, totalmente. Sí, tiene razón. ¿Por qué no recibimos al Señor según la palabra del Señor Jesús? Esto fue lo que dijo el Señor Jesús al profetizar su regreso. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Y qué significa que alguien siga solamente la palabra de Pablo y no la del Señor Jesús a la hora de creer en el Señor? ¿Significa acaso que Pablo era el Señor y Cristo? Entonces, ¿creéis en Pablo o en el Señor Jesús? En el Señor, claro. Así pues, ¿no merece esto nuestra reflexión? La segunda venida del Señor es para recibir a los santos en el reino de los cielos. Pero nadie puede adivinar realmente cómo recibirá a sus seguidores. Es verdad. Si siguiéramos las fantasías del hombre y pensáramos que el Señor elevará a la gente a lo alto para encontrarse con ella, sería muy poco realista. ¿Estáis de acuerdo? Por supuesto. Todos hemos visto que Dios Todopoderoso se aparece en China en los últimos días y que expresa todo tipo de verdades para purificar y salvar al hombre. Él está en el proceso de purificar y perfeccionar a todas las vírgenes prudentes llevadas ante su trono. Dios ha decidido hacer vencedores a este grupo de personas antes de que llegue la catástrofe. Después vuelve a Sion y desata la catástrofe para destruir esta malvada humanidad que se opone a él de forma demencial. Y después de la catástrofe, Dios se aparecerá a todos los pueblos y naciones. Ya entiendo. ¿No es este el verdadero proceso de cómo llevará el Señor a sus seguidores al reino de Cristo? Ahora lo entiendo. La obra de Dios Todopoderoso cumple las profecías del Señor Jesús, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, Amén. para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Amén. El Señor está ya aquí en la tierra, pero nosotros seguimos queriendo subir al cielo. ¿No nos estamos equivocando? Sí, es evidente que sí. Puesto que el Señor ha venido a la tierra, Dios también ha predestinado que nazcamos en los últimos días. Y que seamos llevados ante su trono, recibamos su obra de juicio en los últimos días, seamos purificados y perfeccionados y acabemos entrando en el reino de Cristo. Gracias al Señor. Sí, sí. ¿Y sabemos qué clase de lugar nos ha preparado el Señor? Se refiere al reino de Cristo, materializado en la tierra, cumpliendo la profecía para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Esto demuestra que cuando el Señor regrese, en los últimos días vendrá sin duda a su reino. La obra de juicio de Dios que comienza por su casa es para formar un grupo de vencedores con las vírgenes prudentes, los primeros en recibir su obra en los últimos días,
y luego Él se aparecerá sobre una nube. Así es como se materializa el reino de Cristo en la tierra. Se materializa en la tierra. Ahora decidme, Desde luego. ¿tiene algo que ver que recibamos la obra de juicio de Dios en los últimos días con que seamos llevados al reino de los cielos cuando regrese el Señor? Sí. Sí. Así es. La obra de Dios en los últimos días cumple las profecías del Señor Jesús. Sí. Si experimentamos la obra de juicio de Dios en los últimos días, podemos ver cumplidas las profecías bíblicas. Es absurdo ampararse en las fantasías del hombre para especular con las profecías. Quizás sí. Yo estoy convencida. Para encontrarnos con el Señor, debemos seguir sin lugar a dudas la palabra de Dios, no la del hombre. O perderemos la oportunidad de ser arrebatados cuando venga el Señor y no nos encontraremos con Él. Solo podremos culparnos a nosotros mismos. Bien dicho. Debemos seguir la palabra del Señor en todo si creemos en Él. Es muy fácil que nos perdamos si seguimos la del hombre, sobre todo en un acontecimiento tan importante. Nosotros seguíamos la palabra del hombre y no la del Señor. Nos arriesgábamos a no encontrarnos con Él. Cierto. Es verdad. Antes no Nos equivocamos. Es cierto. de eso. Hoy oímos la voz de Dios por su gracia. Somos afortunados por recibir la obra de juicio de Dios, a fin de ser purificados y perfeccionados por su palabra. Amén. Amén. Realmente estamos bendecidos. Amén.